Bienvenidos a otro episodio más de En Esencia Podcast, donde recordamos que más que una entrevista es una conversación. En esta ocasión tenemos invitada a una joven todavía, que se ha destacado en el ámbito político. Es comunicadora social y es un referente de lo que llamamos la buena política. Ella es Virginia Antares. Gracias Chantal y Emil por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Queremos iniciar preguntando, Virginia, realmente más allá de una mujer política que tiene mucho amor a su país, ¿quién es Virginia? Bueno, yo soy una heredera, si se quiere, de una familia que ha luchado mucho por construir un mejor país. Yo siento que en mi familia hemos sido idealistas y yo heredo ese ideal, pero también un idealismo que se compromete con el trabajo en la práctica. Y lo digo porque tanto del lado materno como del lado paterno, mi familia luchó contra la dictadura trujillista, vivió el exilio, vivió la cárcel. Mi abuelo materno, Oscar Grullón de Montecristi, estuvo preso en las 40, fue torturado. Mi abuelo paterno, José Horacio Rodríguez, de La Vega y de Moca, murió en la expedición de Constanza de Monesterondo del 59. Entonces yo creo que a mí una de las cosas que me definen, tanto como mujer política como a nivel personal, es la herencia que traigo de mis ancestros y de cada uno de ellos, de mis abuelas también. Tengo un ejemplo de compromiso, de fortaleza, de resiedumbre ética que me pone la vara alta, y yo lo agradezco e intento hacerle honor a esa herencia. En el pasado proceso electoral vimos a Virginia Antares como candidata presidencial de Opción Democrática, una gran campaña. De verdad que aprovecho la oportunidad para felicitar a todo ese equipo. Fue una gran propuesta, un gran desempeño también. Pero previo a eso, dos preguntas en una. ¿Dónde estaba ubicada Virginia Antares previo a eso políticamente y cómo surge ese tema de esa candidatura presidencial? Gracias, Emil, por tu valoración de la campaña. Fue un equipo muy lindo y creo que fue una campaña que para los recursos que tuvimos cosechamos grandes resultados. Antes de la campaña yo estaba muy lejos de imaginarme ser candidata presidencial. Sí ya tenía un trabajo político y un compromiso de impulsar el proyecto político del que formo parte hace 10 años y soy integrante fundadora, que es Opción Democrática. Que más que una sigla es la idea de construir un partido político que pueda funcionar con una lógica diferente en nuestro país, que pueda funcionar no bajo la lógica del clientelismo y del llegar al poder a repartirnos el Estado como un bizcocho, que era la lógica que yo crecí viendo en los partidos mayoritarios que nos han gobernado durante las últimas décadas, contra los cuales protesté, porque vengo también de la movilización social. Y cuando me integro a Opción Democrática, quienes conformamos ese proyecto bajo el liderazgo de Minú Tavares Mirabal, nos comprometemos con la idea de construir un partido que pueda funcionar diferente. ¿Cómo diferente? Que sea genuinamente democrático, es decir, que lo que nos una en torno a ese partido no sea solamente la idea de llegar al poder por llegar al poder, sino que sea la visión de lo que queremos hacer desde el Estado Dominicano y la República Dominicana que queremos construir, una República Dominicana con menos desigualdad. Nos indignan los altísimos niveles de pobreza que hay en nuestro país, teniendo tanto crecimiento económico, por eso no se reparte. Una República Dominicana donde haya servicios públicos de calidad, educación pública de calidad para todo el mundo, para todas las niñas y niños de nuestro país, sin importar en qué familia nacen o cuánto dinero tienen. Salud pública de calidad, transporte público de calidad, o sea, servicios públicos del Estado, de un Estado que busque garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo era parte de ese proceso desde hacía ya 10 años. Venía también de la movilización social, venía de vivir fuera, pasé 5 años viviendo en Turquía, pero siempre me mantuve muy presente aquí. Y se dio finalmente la oportunidad, después de 10 años, de estar en la boleta electoral. Porque Opción Democrática, a pesar de que cumplimos con los requisitos de ser partido político en 2015, no nos permitieron ni en 2016 ni en 2020 estar en la boleta. En ambos procesos participamos a través de partidos aliados, pero ahora en 2024 por fin íbamos a estar y estuvimos en la boleta electoral.
Y surgió pues la oportunidad de presentar una candidatura presidencial y ante ver que la gran parte de los compañeros y compañeras vieron en mí, querían que me propusieron que fuese yo que lo asumiese, entonces yo decidí hacerlo. Pero fue una oportunidad que se presentó realmente, no fue algo que estaba en mi mente. Y yo dije que sí, porque también esa es la vida, te surgen oportunidades y depende de ti echarte para atrás o tú decís vamos a darle. Claro. Virginia, mencionaste a tu abuelo Grullón. Sí, y mencionaste Oscar Grullón. La herencia que él ha dejado en la familia, pero más allá de la herencia, ¿cómo su legado impacta en tu vida, tanto personal actualmente como política? Bueno, mira, yo crecí, por un lado, escuchando en las sobremesas de las reuniones de familia. Nosotros todos los viernes cenábamos en casa de mis abuelos maternos con Oscar Grullón, que fue mi abuelo que estaba vivo, que yo conocí, y su esposa Eneida Vargas, que fue profesora de la UAS durante muchos años, ella era farmacéutica, profesora de biología. Y yo crecí ahí, todos los primos y tíos almorzábamos juntos los viernes y las sobremesas siempre se hablaban de temas políticos, de temas históricos, de temas culturales. Y yo crecí, por ejemplo, las discusiones de mi abuelo defendiendo la necesidad, la soberanía dominicana, por ejemplo, cuando se discutía, en ese momento hubo una época que tuvo de moda que si había la propuesta de dolarizar la economía dominicana, como lo hizo Ecuador, por ejemplo. Y yo recuerdo a mi abuelo defendiendo que nosotros teníamos que mantener nuestra moneda propia, por ponerte un ejemplo de cosas que recuerdo. Pero siempre se hablaba de esos temas. Y por otro lado, mi papá, que también era muy activo en esa sobremesa, pero también en la intimidad de los domingos en la mañana, de los fin de semana, en algún sitio, contándonos las historias que él recolectó de su papá y su abuelo. Él perdió a su papá cuando tenía 5 años. Mi abuelo, el papá de mi papá, José Horacio Rodríguez, vino en la expedición de Constanza de Monesterondo de junio del 59 para luchar contra la tiranía y murió en desembarco. Él fue comandante del desembarco de Maimón y Estero Hondo. Y mi papá creció reconstruyendo, si se quiere, la historia de su padre, lo que significó irse al exilio, hijo de Juan Rodríguez García, Juancito, que era uno de los empresarios más exitosos del Cibao durante las décadas de 1920, 30, 40, hasta que en el 45 decide apostarlo todo, arriesgarlo todo y salir al exilio a combatir la dictadura. Y todos los esfuerzos fallidos que vivieron y lo que significó dejar el país atrás y luego finalmente perder a su hijo en esa expedición. Juancito termina suicidándose en el exilio, precisamente en casa de mi papá chiquito. Y todas estas vivencias, yo digo, la gente procesa los traumas de manera diferente. Hay familias que vivieron este tipo de cosas y que no lo hablan, porque les duele hablarlo. Mi papá, yo digo que lo procesa al contrario, él lo habla todo, él te cuenta cada detalle y yo crecí con esas historias. Y además crecimos yo y mis hermanos yendo todos los 14 de junio al monumento donde están los restos de nuestros héroes a celebrar esa gesta, todos los 25 de noviembre a Salcedo, allá a Ojo de Agua, a conmemorar el legado de las hermanas Mirabal y el sacrificio. Y los 30 de mayo a veces íbamos al monumento a los héroes del 30 de mayo, el Día de la Libertad, ahí en el Malecón, bueno, en la avenida George Washington. Y a los días de la Altagracia también íbamos a una iglesia que está donde estuvo la cárcel de la 40. Esa cárcel se demolió y se construyó una iglesia. Y los 21 de enero, Día de la Altagracia, se conmemora también porque fue un día en el que liberaron a muchos presos. La iglesia se pronunció en solidaridad y ahí íbamos. Entonces, nuestra infancia y juventud, mía y de mis hermanos, estuvo marcado por esa herencia y ha sido parte de nosotros, parte de quienes somos. Opción Democrática se caracteriza precisamente por ejercer una política alternativa basada en propuestas, en la cercanía, pero como bien usted mencionaba anteriormente, el clientelismo es una costumbre en el tradicionalismo político dominicano. Yo diría que es el principal flagelo de nuestro modelo democrático. ¿Cómo enfrenta una persona que practique este tipo de política? ¿Cuáles son los escenarios al momento de llegar a los territorios y los desafíos con los que se encuentra? Porque el ciudadano
cuando escucha la palabra política o cuando se entera de que un determinado candidato va a su demarcación, no necesariamente piensa en que va a llevar propuestas y un diálogo cercano. ¿A qué se enfrentó Virginia? ¿A qué se enfrenta cada actor que practique ese tipo de política? Es una buena pregunta, Emil, porque realmente es un gran reto. Es un gran reto. Hay y ha sido construida desde el poder, pero ha calado una cultura muy clientelar, donde las personas que les gusta la política o que tienen experiencia política aprenden o han sido entrenados a hacer política muy clientelar, en las cuales tú no te movilizas si no hay un incentivo. Pero ese no es el problema, porque la realidad es que también hay mucha gente en todos los sectores, sin importar el nivel socioeconómico, que también rechaza esa política clientelar. Uh-huh. ¿Cuál es el reto? Que esa gente, en vez de apostar a hacer una política de otro tipo, ha apostado a darle la espalda a la política. Uh-huh. Y ahí es que está el reto. Mucha de la gente con las cuales yo, Virginia, o desde Opción Democrática quisiéramos trabajar porque piensan como nosotros, comparten nuestras preocupaciones, te dicen, no, pero yo no me voy a meter en política. Entonces el reto nuestro es inspirar a esa persona y construir la confianza para que puedan atreverse a decir sí hay que mirar la política y sí hace falta que precisamente la gente como yo, porque el problema es que el poder nunca es como el aire, que cuando tú generas un vacío va a entrar aire y lo va a ocupar. Entonces el poder siempre se ocupa. Si quienes tenemos un compromiso genuino no asumimos ocupar el espacio de poder, se lo estamos dejando a la gente que está por las malas razones, digamos. Claro. Entonces, ese es el reto. Y la única manera de hacerlo es construyendo confianza con nuestra trayectoria, con nuestra coherencia, con nuestro discurso y demostrando con el ejemplo, inspirando. Y yo creo que ahí ha sido fundamental el trabajo de nuestros liderazgos, sobre todo lo que demostró José Horacio durante sus 4 años en el Congreso Nacional. Porque José Horacio demostró que se puede hacer promesas de campaña y llegar al Congreso y cumplirlas. Claro. Incluso con mucha gente en contra, con mucha gente atacándote por eso. Y eso es poco común en la política dominicana. Entonces eso de repente hace que gente diga, no, mira, o sea, sí es posible. Y también, por supuesto, Minú Tavares Mirabal, que aunque es quizás de otra generación, que la gente joven quizás no conoce tanto, pero cuando uno mira la trayectoria de Minú, también te das cuenta que en cada causa, en cada momento crucial donde el interés nacional estaba ahí en conflicto con intereses particulares o privilegios, Minú estaba diciendo, yo estoy del lado del interés nacional. Cuando se discutió la Constitución de 2010, por ejemplo, Minú fue de las que defendió el derecho del acceso público a las playas, que ahí se puso un artículo para dejarle espacio para que se puedan privatizar. Fue de las que defendió que los congresistas no tuviesen sujeto a la línea partidaria, sino a su conciencia y a la voluntad del pueblo que los eligió. Y en muchísimos otros casos, cuando el 4%, ahí tuvo Minú enfrentando a quien en ese momento eran los líderes de su partido y apoyando que se aprobara el 4%, en las causas ambientales, en las causas de derecho. Ellos los dos, y pongo ellos dos de ejemplo porque han sido funcionarios electos. Tú sabes que tú no puedes decir, no, pero en campaña dicen cualquier cosa. No, uno puede ver las trayectorias que ellos tienen. Y ahora en Opción Democrática creo que también me siento muy orgullosa de la gestión que está haciendo nuestro regidor electo en Santiago, que es Alexander Hermoso. Fue la victoria que tuvimos en estas elecciones y él está desde la Cámara de Regidores de allá del Ayuntamiento de Santiago también demostrando un ejercicio coherente y defendiendo los intereses, en este caso, del pueblo santiaguero y del pueblo nacional, del pueblo dominicano. Dándole un giro quizás a la conversación, ¿cómo está el corazón de Virginia? O sea, ¿tienes hijos, pareja? No, yo no tengo hijos, no he tenido esa bendición. Creo que hay un refrán que dice, el tiempo de Dios es perfecto. Lo que está para ti y lo que no te toca, no te toca. Entonces yo no he tenido esa bendición. Vamos a ver si la vida me la da. Y estoy separada, sí. Estuve casada muchos años, por eso viví en Turquía. Estuve casada con mi queridísimo ex esposo, que es turco. Y bueno, la vida nos unió y la vida nos separó.
De ser una ciudadana normal, a pesar de hacer activismo político, asumir causas, pero evidentemente, según lo que usted narraba, era una ciudadana preocupada, pero dedicada a sus asuntos cotidianos. ¿Cómo es dar ese giro? Porque para nadie es un secreto que la política absorbe mucho tiempo. ¿Cómo se administraba usted durante ese proceso? También las actividades profesionales, económicas. ¿Cómo se distribuía el tiempo en ese proceso? Eso es intenso. Las campañas electorales son muy intensas. Son muy intensas y además te generan un entorno. Yo digo que son como una burbuja. Tú tienes que prepararte mentalmente porque cuando tú entras en una burbuja donde la realidad tiene otros ritmos, pero también otras reglas de juego, otras prioridades, otras dinámicas. Por eso hay que ser muy cuidadoso con las decisiones que uno toma en campaña, porque uno está bajo otra realidad. Y hay que hacer un trabajo consciente de priorizar tu salud mental, emocional, física, porque si te llevas de la campaña te va a absorber. Nunca el tiempo es suficiente y nunca los equipos y los recursos son suficientes. Entonces, eso fue un reto. Creo que fue un buen entrenamiento esa campaña porque fue intenso y logré balancear un poco. Hay cosas que viendo en retrospectiva, digo, si me toca de nuevo lo voy a manejar mejor. Hay que cuidarse, hay que sacar tiempo para uno. Bien. En ese mismo de sacar tiempo para uno, a veces a uno, cuando empieza en política, se le olvida por qué empezamos. ¿Cómo hace Virginia para en su cotidianidad, ahora que quizás no hubo una victoria de Opción Democrática, pero que aún así Opción Democrática se mantiene preocupada por el país? ¿Cómo hace Virginia para mantenerse preocupada por el país, pero sabiendo por qué empezó? Uh-huh. Sí, yo empecé a movilizarme cuando estaba recién entrada en la universidad, en 2003, con 18 años. Y el sentimiento de fondo desde ese momento hasta hoy, cuando yo voy a una reunión del partido o estamos planificando lo que vamos a hacer en los próximos 3 años, es el mismo. Es la idea de que, óyeme, yo no voy a ser indiferente. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Y la indignación ante las injusticias del sistema en que vivimos sigue estando ahí, sigue siendo la misma. ¿Qué si te cambia tu nivel de entendimiento de la realidad detrás de las dinámicas que ocurren detrás de esa injusticia? Y ahí sí me parece importante, y yo trato de hacer ese ejercicio, de mantener esa capacidad de ponerme en los ojos y en la piel de la Virginia que yo era a los 18 años y cómo yo veía estas cosas. Porque ahora, y mientras más una toma experiencia política, yo entiendo dinámicas y complejidades que antes yo no veía. Y tú puedes decir, es una mirada ingenua, pero ¿qué pasa? Esa mirada que parece ingenua es probablemente la de la gran mayoría de las personas y sobre todo de la gente joven de hoy. Y es una mirada válida, no porque tú no entiendas la complejidad, o más que la mirada, esa sensibilidad que tiene esa mirada es válida y hay que reconocerla y apoyarla. Y por eso, parte de lo que a mí me mueve y parte de mi vocación ha sido siempre educar, porque yo siento una necesidad de compartir esa trayectoria que me ha tocado construir, de ver una realidad indignarme y decir, ¿por qué hay tanto niño pobre en la calle pidiéndome? Yo recuerdo yo chiquita, un niño de mi misma edad, del otro lado del vidrio, y decir, óyeme, ¿qué es esto? Porque ese nivel de desamparo y de vulnerabilidad. De pasar ahí a entender temas de políticas públicas, de distribución de la riqueza, de crecimiento económico. Tú sabes, como, ok, todo esto está detrás de ese niño pidiendo en la calle. Entonces, parte de mi vocación ha sido enseñar, y por eso yo en 2018 fundé un espacio que se llama La Escuela Política, donde damos cursos. Tengo también un canal de YouTube, se llamaba La Guía Política originalmente, hoy es Política para el Pueblo, que también es un podcast para quienes les interese entender mejor la dinámica política. Y eso me da mucha satisfacción porque me permite transitar una y otra vez ese recorrido de una mirada inicial, de preocupación, de indignación, de curiosidad, a ir complejizando y entendiendo las cosas que hay detrás, pero con una mirada fundamental. Entender y compartir información que sea útil para transformar. Porque hay una línea también de formación, de conocimiento académico que simplemente te deja
desamparada. Te dice, ay, es un problema cultural, va a tomar 100 años, no se puede hacer nada. Esa línea de conocimiento es muy interesante, pero no me interesa. Yo digo que en la escuela política nosotros compartimos conocimiento útil. ¿Qué me interesa? Entender cómo se distribuye la riqueza y ver que, si yo cambio esta política pública, si yo cambio la política salarial y puedo aumentar los salarios, yo puedo redistribuir la riqueza y las familias pueden tener mejor ingreso. Fíjate, eso no es un tema cultural, eso no es un tema que está más allá de nuestra mano, no, es una decisión política, de una política pública, que es la política salarial, y lo que ponemos en la ley. Y mira que en otros países sí se hace así. O sea, ese tipo de conocimiento es el que a mí me parece más útil compartir, profundizar, encontrar y difundir. ¿Cuál es la mayor lección que se ha llevado partiendo del conocimiento de una realidad en la actividad política? La mayor lección sobre una realidad. Bueno, hay muchas, pero pensando en algo que me pasó en la campaña, es una anécdota que yo he hecho y de un tema que es un poco polémico, que es el tema, a mí me aborda mucho con el tema de ser una mujer política y el hecho de que todavía hay las mujeres en la política, a pesar de que ya hemos entrado y hemos avanzado gran camino, nos falta también gran camino. Estamos como ahí a la mitad. Nada más el 10% de las alcaldías, por ejemplo, están encabezadas por mujeres. Las mujeres ocupan solo el 10% del Senado o el 12%. En la Cámara de Diputados y Regidores somos un poco más, llegamos a 30 y pico. Pero siempre me abordan con estos temas. Y recuerdo una actividad que hicimos en San Pedro de Macorís, y cuando estábamos saliendo, después de la actividad nos paramos, por supuesto, a comprar nuestro pastel en hoja, en los pasteles famosos, en Amable. Y cuando estoy saliendo de los pasteles hay unos motoconchos ahí afuera, y de una vez el equipo va y dice, mira, Virginia, no sé qué, ella es candidata presidencial, y yo saludo. Y la gente decía, ¿pero a la presidencia de qué? Porque no, tú sabes, no le cabía la idea de que a la presidencia de la República. Y entonces hay uno que coge la tarjeta y se queda mirando y dice que, y ya las mujeres pueden ser presidentas. Y entonces dice, ¿y quién va a fregar y va a lavar entonces? ¿Ya no van a querer? Y a mí esa frase me tocó porque me habla mucho del tema de los derechos de las mujeres, que tiene que cambiar, que ya hemos logrado todo. Y en ese comentario tan genuino de un hombre dominicano, motoconchista, como hay miles en este país, yo sentí, tú sabes, hay realidades que la gente está procesando, viviendo, y que son muy distintas a las que uno tiene o uno ve. Y no sé, me hizo reflexionar porque entendí los miedos que tienen, quizá, sobre todo muchos hombres en este momento, sobre los derechos de las mujeres y por qué lo ven lamentablemente a veces como una amenaza. Y yo siempre hago mucho énfasis que la idea no es desplazar a los hombres, la idea es que vayamos juntos. O sea, los lugares donde la política es el lugar donde se toman las decisiones que nos van a afectar a todas y todos. Por lo tanto, todas y todos tenemos que participar de esas decisiones. Entonces, no se trata de poner a la mujer y sacar a los hombres, se trata de compartir espacios. Y yo le diría a ese motoconcho ahora, en ese momento yo me sorprendí y seguimos, yo le diría, bueno, vamos a compartir los espacios de toma de decisión, pero vamos también a compartir los espacios del hogar. O sea, qué lindo un hombre que puede cocinarse, que puede lavar y que tiene su autosuficiencia doméstica. Como qué lindo una mujer que tiene autosuficiencia económica. Y qué lindo una pareja que puede decidir libremente cómo quiere manejar esas distribuciones y no simplemente tú esto y aquello. Pero bueno, eso fue una experiencia vivencial, puntual, momentánea que me arrojó luz sobre ese tema, que es un tema delicado y polémico. Y yo sé que estamos en un momento en que la sociedad está tratando de entender cómo que vamos a balancear este tema de los roles de los hombres y las mujeres. Claro. ¿Ha tenido, Virginia, un punto de quiebre donde se replantee por qué estoy en política y quiero seguir estando por lo menos en un partido político, o sea, desde este espacio? ¿Qué tanto de mi vida yo le voy a dedicar? No. He tenido momentos muy difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, después de las elecciones de 2016, que nosotros teníamos toda la ilusión de que íbamos a participar en esas elecciones como opción democrática, con la candidatura presidencial de MINU, y el golpe de que no nos reconocieron el partido, y eso como que era como un tren que va cogiendo velocidad, y eso fue ¡pah! Y al final, igual presentamos la candidatura de MINU a través de la boleta de Alianza por la Democracia en ese momento, el partido liderado por Max Puig, que nos dio apoyo. Pero fue horrible, fue un estrellón contra la pared.
y vimos la realidad de cómo funciona. Eso fue un momento también que dijimos, espérate, si tú no tienes a alguien que te cuide los votos, no importa cuánta campaña tú hayas hecho, aquí te cogen los votos en la mesa. Ese tipo de dinámicas. Y yo recuerdo ese día después de esas elecciones que eso parecía un funeral. El grupo, o sea, la reunión en el partido. Y yo dije, bueno, y sin embargo, han pasado más de 10, vamos a cumplir 10, perdón, han pasado 9 años, porque eso fue 2016, después de las elecciones. Vamos ya para 10 años. Y hoy estamos más fuertes que nunca. Entonces, en política las cosas a veces toman más tiempo de lo que uno quisiera. Quizás nosotros estamos ahora donde hubiéramos querido estar después del 2016. Entonces nos ha tomado 10 años más de lo que hubiéramos pensado, pero no significa que no llegan. Y como son cosas tan importantes, vale la pena trabajar para hacerlas llegar, aunque se tomen mucho. Entonces sí, he tenido momentos muy depresivos, muy difíciles. El sistema electoral está hecho para impedir que nuevos grupos como nosotros entremos, nos ha dado trabajo, hay mucha injusticia, hay un tema clientelar, hay un tema de recursos de manera que es totalmente desigual la competencia. Cuando nos excluyeron del debate presidencial, por ejemplo, yo sentí, wow, qué oportunidad perdida, se me hubieran dejado estar en ese debate, tanta gente se hubiera enterado de esta candidatura, que hubiéramos sacado yo creo que más del triple de votos, pero bueno, no se pudo. Sí, hay momentos que son muy duros, pero nunca he sentido... siempre he mantenido firme la idea de que este proyecto político hay que seguirlo empujando. Y a veces yo me digo, mira, en política tú no sabes si tú estás cosechando para ti, para tus hijos o para tus nietos. Pero aunque sea para tu tataranieto, vale la pena. Porque aunque sean ellos, óyeme, algún día tenemos que lograrlo, claro. Tú sabes. Entonces yo trato de mantener esa visión y de hacer las paces con la realidad, porque a veces no es fácil. La Junta Central Electoral recientemente formuló un borrador, una propuesta en torno a la regulación de las candidaturas independientes. Sí. Da la casualidad de que el accionante que lleva al Tribunal Constitucional a fallar sobre ese tema es un ex miembro de Opción Democrática, sí, o ex candidato o precandidato a senador. Sí. ¿Qué pasó con esa persona que sale de Opción Democrática y al mismo tiempo su opinión sobre las candidaturas independientes? Sí, bueno, no, tú sabes, yo creo que hay muchas personas que a veces asumen una candidatura y no están preparados para lo que implican, o tienen expectativas que luego no se cumplen. Y tuvimos varios casos de compañeros que en principio asumieron una candidatura y luego terminaron diciendo, no, mira, esto no se va a poder. Sabemos también que hay presiones de los sectores de poder. A nosotros, el partido del gobierno, el PRM... digamos que sabemos que presión obvio, estaba en competencia, tú sabes, y cuando a ti te pueden ver como una posible amenaza, van a hacer lo que sea para intentar neutralizar. Entonces, pasó en varios casos de compañeros que asumieron candidatura y luego se retiraron. Sobre las candidaturas independientes, nosotros celebramos y valoramos la posibilidad de que haya candidaturas independientes, a pesar de que creemos en la política como un proyecto colectivo. Eso es importante, la política es colectiva. Y creemos y por eso estamos trabajando en construir un partido político, porque tanto para tú empujar una transformación de un país hacia el Estado, como para tú aprobar leyes puntuales en un congreso o resoluciones en un ayuntamiento, tú necesitas una colectividad. Claro. Pero dicho eso, también es cierto que es bueno que haya espacios para candidaturas independientes. Entonces, nosotros nos parece positivo que se haya reconocido la importancia de las candidaturas independientes, pero por supuesto que esas candidaturas hay que regularlas. Hay que regularlas como se regulan todas las candidaturas, y ahí viene una discusión técnica que es difícil y que, bueno, le tocará. La Junta hizo una propuesta, luego de consultar a los partidos. Nosotros fuimos de los partidos que le ofrecimos nuestro parecer a la Junta cuando nos consultó sobre el tema, y le tocará al Congreso definir cómo se va a regular ese tema. Virginia, nosotros aquí hacemos una dinámica donde te damos varios nombres y en una palabra tú vas a decir, sin pensarlo mucho, ¿qué se parece más al nombre de esa persona? Ok, ¿qué palabra me llega a la mente con el nombre? Exactamente. Okay, adelante. Omar Fernández. Liderazgo. José Horacio. Inspiración. Minú. Mentoría.
Guillermo Moreno. Respeto. Danilo Medina. Decepción. Bueno, hay una regla no escrita en los partidos políticos regularmente, y es que cuando un candidato tiene un buen desempeño en un proceso electoral, regularmente se estila que para el próximo proceso sea la misma fórmula. Podemos esperar eso de Virginia, y al propio tiempo, ¿qué está haciendo Opción Democrática para no limitarse a hacer una simple estructura electoral de cara al próximo proceso? En Opción Democrática estamos trabajando duro para fortalecer las estructuras del partido, que fue parte de lo que nos faltó ahora, porque nosotros recibimos el reconocimiento en 2022 a mediados y nos metimos en un proceso de construcción partidaria y la campaña nos agarró. Entonces ahora sí tenemos estos 3 años para hacer ese trabajo de fortalecer los equipos en cada provincia, en cada territorio, fortalecer nuestras dinámicas internas, nuestra cohesión, y estamos trabajando en todo eso. Ya preparamos un plan de trabajo para estos 3 años, hicimos una renovación de estatutos precisamente hace unas semanas, y a trabajar y a crecer. Ese es el plan. ¿Qué rol? Bueno, a trabajar y a crecer para cosechar mejores resultados en el 2028. Eso sin ninguna duda. O sea, en el 2028 nosotros esperamos poder celebrar diputaciones y más regidurías. ¿Y qué rol me tocará jugar? Bueno, ya veremos. A diferencia de otros partidos, nosotros pues respetamos los plazos, pero sí seguiré trabajando para impulsar este proyecto. De eso no me queda ninguna duda. Yo creo en lo que estamos construyendo en Opción Democrática. Es muy retador, es muy difícil, y eso me confirma la importancia de que lo sigamos asumiendo. Y ojalá, sí, conseguir un mayor apoyo de la población dominicana en el 2028, porque como dije, el sistema es muy injusto, nos la llevamos difícil, pero es importante tener a personas como las y los candidatos que presentamos Opción Democrática en el Congreso, en el Ayuntamiento, porque al final eso va en beneficio del sistema político, de los partidos y de la ciudadanía. Yo creo que nosotros hemos forzado un poquito, aunque sea un poquito, a los partidos mayoritarios a tener que ser mejor, que rendir cuentas, que presentar mejores candidaturas, y a la medida en que nosotros nos fortalecemos, pues podemos también presionar más para que todo el sistema de partidos en la República Dominicana mejore, porque hace mucho que se lo debemos a la ciudadanía. La política cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta un sacrificio. Si mañana esta generación tuviese la oportunidad de que tu voz sea la última que escucharan, ¿qué le dirías a esa generación que quizás tiene miedo de participar en la política por temor a desperdiciar años de su vida, porque lo ven así, o temor a no construir un patrimonio para su familia o futuras generaciones? Mira, yo creo mucho en la vocación. Creo que todos los ciudadanos debemos entender lo suficiente de la política para poder hacer un voto consciente, y que en coyunturas claves donde hay la oportunidad de avanzar y de apoyar un proyecto que va a significar avances, todos tenemos la responsabilidad y el deber de apoyarlo y participar. Ahora, no todo el mundo tiene que dedicarse a la política. Yo creo que ya para dedicarte a la política tú debes tener vocación. Y debe ser por las buenas razones, por esa ideal de construir una mejor sociedad, por esa indignación que tú sientes ante las injusticias sociales. Y eso uno lo sabe probando, como todas las vocaciones. Tú te acercas, tú haces un curso, tú participas en una actividad y tú te vas dando cuenta de que esto está chulo, pero no es lo mío. O tú te vas dando cuenta, esto me encanta, esto me llena, esto me da sentido de propósito. Entonces yo le invito a la juventud a que se acerquen, a que participen en actividades políticas, en espacios de diálogo, en procesos de campañas que son sumamente enriquecedores, son experiencias que nos nutren, como guardianes de la democracia, que fue una de las iniciativas que impulsamos desde Opción Democrática y que va a estar en 2028, donde tú puedes, como voluntario, sin tener que ser del partido, estar en una mesa defendiendo el voto y entender mucho mejor quién es este pueblo dominicano y cómo se da ese proceso de elección cada 4 años, y hacer un trabajo de defensa de la democracia. Y en ese tipo de espacio tú vas descubriendo si es realmente una vocación, y en ese caso te invito a que la sigas. Y se busca la manera. La vida te va
ayudando a encontrar el balance. Cuando hay un camino que es para ti, pues lo importante es seguirlo, seguir la llamada. Y si no, como digo, pues entonces ser lo suficientemente consciente para que quienes estamos aquí pasando la pela tengamos el apoyo de esa ciudadanía que en los momentos clave de coyunturas electorales, de movimientos sociales, diga presente y dé ese apoyo. Muchísimas gracias, Virginia, por conversar con nosotros y por habernos transmitido todas esas valiosas lecciones que sé que las vamos a aprovechar, y todos aquellos que vieron esta conversación. A ustedes un placer y muchos éxitos en este espacio.